¿Sentís que tu pelo no crece? ¿Te compraste vitaminas para tomar, pero aún así tu pelo no se recupera? No te preocupes, quédate mirando este video. Te doy 5 consejos para que tu pelo crezca sano y fuerte. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy es para todos ustedes que sufren de pelo débil, que sienten que su pelo no crece, que creen que podrían estar perdiendo algo de pelo. Es muy frecuente ver en redes sociales consejos de todo tipo para que el pelo crezca más rápido o para que crezca de manera saludable. Desde mezclas caseras dudosas con olores espantosos para aplicar en el cuero cabelludo, hasta cortar el pelo siguiendo las fases de algún satélite natural. ¡Atrapada! ¡Ay! Lo malo de estas recomendaciones es que suelen ser falsas. A lo mejor pasamos meses probando cosas que nos recomienda Dr. Google y nuestro pelo no crece y hasta se cae. Para que esto no les suceda, les traigo 5 consejos. Consejos con base científica para que su pelo crezca sano y fuerte. Primer consejo: debes asegurarte de que no estés sufriendo de un cuadro de alopecia que requiera tratamiento médico. El pelo puede haber retrasado o alterado su crecimiento por diferentes razones. Algunas de estas podrán resolver de manera espontánea, otras podrán ser normales y pasajeras, pero otras pueden no mejorar a menos que instauremos un tratamiento médico adecuado. Uno de los grandes errores que lleva a que muchas personas pierdan su pelo, muchas veces de manera permanente, es la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado y precoz. Es importantísimo que detectemos el porqué de la caída del pelo y comencemos con un tratamiento lo más rápidamente posible. No debemos perder tiempo, ya que existen cuadros de caída de pelo que empeoran con el tiempo y hasta pueden volverse permanentes. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Muchas veces perdemos tiempo importantísimo probando remedios caseros, recetas que vimos en TikTok, recomendaciones que nos dio la prima de la hermana de la vecina. Ese periodo inicial de muchos cuadros de alopecia es clave para tratar y lograr revertir el cuadro. Lamentablemente, muchos cuadros de caída de pelo solo se revierten o mejoran si los tratamos de manera temprana. Si llegamos tarde, puede que perdamos nuestro pelo de manera permanente. Es por eso que es muy importante ir al dermatólogo en cuanto veamos cambios en nuestro pelo, en cuanto sintamos que este podría estar afinándose o cayéndose, para poder recibir así el tratamiento que necesitamos. Yo, como dermatólogo, prefiero que vengan y consulten de más a que consulten de menos. Es muy frustrante para muchos pacientes escuchar que perdieron tiempo con remedios que no funcionan y por eso su pelo podría no volver a crecer. Déjenme darles algunos ejemplos. Por ejemplo, la alopecia androgénica es el tipo de caída más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Es producto de la acción de una hormona a nivel del cuero cabelludo que hace que el pelo se afine de manera progresiva. En estadios iniciales de la enfermedad, el pelo se vuelve más fino y es ahí que debemos empezar el tratamiento. En estas etapas tenemos la posibilidad de revertir ese afinamiento y volver a disfrutar de una melena frondosa y fuerte. Si llegamos tarde porque nos dejamos estar, porque compramos un tratamiento de moda en la farmacia sin prescripción médica, esos pelos que se fueron afinando podrán haberse caído y perdido De manera permanente. Esto no es para alarmar a nadie, pero sí para concientizar sobre la importancia de hacer un diagnóstico temprano y comenzar con un tratamiento lo antes posible. Y es solo un ejemplo. Causas de caída de pelo hay miles. Es por eso que, si creen que su pelo se está cayendo, o sienten que está más fino, más débil, o simplemente raro, consulten a su dermatólogo. Podrían estar a tiempo de solucionarlo. 2. Nutrite adecuadamente. Y acá no quiero ponerme místico, ni hablar de las propiedades mágicas y curativas de tomar agua. Quiero hablar de la evidencia científica que existe entre la salud del pelo y nutrirnos adecuadamente. ¿Por qué lo dice tan brusco? Se sabe, hay evidencia, que diferentes déficits nutricionales pueden llevar a que nuestro pelo no crezca fuerte o simplemente se caiga. Es importantísimo que suplamos estas necesidades alimentándonos de manera correcta.
para poder disfrutar de un pelo saludable. Déjenme mencionarles algunos déficits nutricionales que pueden afectar la salud de nuestro pelo. Primero tenemos el déficit de hierro. El hierro es fundamental para el crecimiento de un pelo sano y fuerte. La falta de hierro puede dar origen a un cuadro conocido como anemia ferropénica, donde nuestros glóbulos rojos se vuelven pequeños y no pueden transportar correctamente el oxígeno hacia los tejidos. Entre esos tejidos se encuentran los folículos pilosos. Este déficit es muy común de ver en personas que no comen carne, una gran fuente de hierro en nuestro día a día. También tenemos el déficit de vitamina B12. Esta es otra causa muy frecuente de caída de pelo. La vitamina B12 juega un rol fundamental en la formación de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Estos, como les comenté hace un rato, son los encargados de transportar el oxígeno hacia los tejidos. Sin glóbulos rojos no habrá el oxígeno suficiente a nivel de la piel cabelluda. Además, la vitamina B12 participa en el metabolismo de aminoácidos, en el proceso de división celular normal y en la síntesis de ADN. Todas cuestiones fundamentales a la hora de querer hacer crecer el pelo. El déficit de B12 frecuentemente se ve en personas que no coman productos de origen animal. También tenemos el déficit de zinc, otro elemento muy importante para el crecimiento del pelo. Este inhibe la regresión folicular y acelera la recuperación del folículo. Es un actor fundamental en el ciclo de crecimiento del pelo. También tenemos un déficit muy frecuente, el déficit de vitamina D. Esta es otra vitamina fundamental en el ciclo del pelo. Se asocia con la fase de crecimiento de los folículos, la fase anágena, y su déficit podría llevar a que el pelo no crezca. Después tenemos el déficit de biotina, uno de los más difundidos y uno de los menos frecuentes en la práctica médica. La verdad es que el déficit de biotina es rarísimo. Prácticamente no se ve en pacientes sanos, pero en caso de existir se sabe que puede afectar el crecimiento del pelo. Habiendo mencionado esto, déjenme remarcar la importancia de visitar al dermatólogo en caso de sufrir de caída de pelo. Todos estos déficits pueden detectarse con un simple estudio de sangre. Una visita temprana al dermatólogo podría decirnos con seguridad si debemos tomar alguno de estos elementos que podrían estar faltándonos. 3. Cuídate de infecciones. ¿Sabías que cuadros infecciosos pueden hacer que tu pelo se caiga? Calma, calma. La idea no es que entren en pánico, pero sí, es verdad. Cuadros infecciosos pueden llevar a que el cuero cabelludo diga ¡basta! ¡Stop! Y el pelo se caiga. What? Mother... Déjenme explicarles. Existe un cuadro de caída de pelo conocido como efluvio telógeno agudo. El efluvio telógeno agudo es una caída del pelo que aparece alrededor de 3 meses después de un cuadro estresante para el cuerpo. El pelo pasa de la fase de crecimiento, la fase anágena, a la fase de caída, la fase telógena, y se cae. Es decir, el que se cae es pelo que estaba feliz de la vida creciendo y que de pronto, por una razón o por otra, ve detenido su crecimiento y no solo eso, es expulsado del cuero cabelludo al obligarlo a entrar en fase de caída. En un momento así, solo se puede reír. Algunos cuadros infecciosos, por lo general graves, pueden llevar a que el pelo que se encontraba felizmente creciendo pase de la fase de crecimiento a la fase de caída y nosotros sintamos que nos estamos quedando pelados. No solo que estamos sobreviviendo a una infección, sino que también se nos cae el pelo. Lo característico de estos cuadros es que la caída aparece poco tiempo después del cuadro infeccioso, por lo general 2 a 3 meses después. Hablo de cuadros virales o bacterianos que producen fiebre y que llevan a que nuestro cuerpo enfoque todos sus recursos en combatir al agente patógeno. Un ejemplo claro es la caída de pelo post-COVID. Lo bueno de este cuadro de caída de pelo es que así como aparece, desaparece. Es una caída transitoria que no deja secuelas. Puede resultar un poco choqueante o puede dar un poco de miedo ver cómo se nos cae el pelo en estas circunstancias, pero créanme que el pelo vuelve a crecer. El cabello crece. El cabello crece. Es por eso que les decía, cuídense de las infecciones. Coman bien, mantengan fuerte su sistema inmune, no se expongan a personas que puedan estar enfermas y descansen. Van a correr menos chances de sufrir un cuadro de efluvio telógeno. Siguiente recomendación. Tomá suplementos vitamínicos únicamente si tenés un déficit de vitaminas. Y este punto tiene que ver con cosas que mencioné hace un ratito. Déjenme decirles que estoy a punto de derribar un gran mito y necesito que estén sentados. Los suplementos vitamínicos no sirven para hacer crecer el pelo, a menos que te falte la vitamina que estás tomando. Sí, si no tenés déficit de vitamina B12 o de vitamina D y estás tomando un suplemento que dice hacer crecer el pelo por aportarte vitamina B12 y vitamina D, déjame decirte que... Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!
No tiene ningún sentido tomar vitaminas que no nos falten. Si ustedes tienen una dieta variada y tienen un aporte suficiente de vitamina B12, D, biotina, ¿qué sentido tiene tomar suplementos que aporten más de eso que ya tienen? Por más que la botella o el frasco diga que hace crecer el pelo. Distinta es la historia si sufrís de déficit de alguna de estas vitaminas. Es por eso que es muy importante que veas a tu dermatólogo antes de empezar con cualquier tratamiento. El déficit de estas vitaminas es muy fácil de detectar con un simple estudio de laboratorio. Tomar vitaminas que no necesitemos puede afectarnos de manera negativa. Primero, nos hacen perder dinero. Estamos comprando cosas que no necesitamos. Segundo, nos hacen perder tiempo. A lo mejor pasamos 2 o 3 meses esperando que el suplemento vitamínico haga su efecto, cuando en verdad nunca va a actuar porque no nos hace falta esas vitaminas. Tercero, nos ilusionan. Muchos creemos que nuestra caída de pelo se va a solucionar y meses más tarde nos damos cuenta que lo único que hicimos fue perder el tiempo. Es por eso que los suplementos vitamínicos no son algo que yo recomiende, a menos que tengamos déficit de alguna de las vitaminas que este aporta. ¡Ya basta, por favor, ya basta! No se dejen engañar. No compren suplementos vitamínicos sin la indicación de su médico. Siguiente recomendación: evitar peinados que comprometan el crecimiento del pelo. Sí, hay peinados que pueden comprometer el crecimiento de tu pelo. No hablo de peinados locos ni peinados que nadie se hace. Hablo de peinados que son muy frecuentes y que podrías estar haciéndote vos en este momento. Peinados muy tirantes pueden alterar el crecimiento del pelo. Por ejemplo, las colitas muy altas o cualquier peinado tirante donde se ejerza presión sobre el nacimiento de las fibras capilares. A este cuadro, donde la fuerza genera daños sobre el folículo piloso, se lo llama alopecia por tracción. Como su nombre lo dice, en la alopecia por tracción, los folículos pilosos se lastiman, producto de que ejercemos fuerza o tensión sobre ellos por la manera en que nos peinamos el pelo. Esta fuerza, sostenida en el tiempo, lleva a que se comprometa la salud del folículo, se genere inflamación y, por último, puede producir la aparición de cicatrices. Cuando las cicatrices se forman, los folículos se ven reemplazados por tejido fibrótico y el pelo No vuelve a crecer. En estadios iniciales, el pelo está débil, se cae y le cuesta crecer. En estadios avanzados, no hay más pelo. Es muy frecuente ver afectada la línea de implantación del pelo, especialmente la zona de la frente y la región temporal. Es más frecuente en niñas y en personas afrodescendientes. La solución es sencilla: liberar al pelo. Optar por otro tipo de peinado donde no se genere fuerzas ni tracción sobre las raíces de los tallos pilosos, para evitar así la aparición de inflamación y posterior formación de cicatrices. Es fundamental tratar estos cuadros tempranamente para evitar la caída irreversible del pelo. Si te peinas así o así y ves que tu pelo no crece y se cae, a lo mejor es hora de que te dejes el pelo suelto. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.